Hoy en Radio Resultados. Otorgan amparo a Rosario Robles contra prisión preventiva. Podría dejar la cárcel. Se realiza diálogo de seguridad entre México y Estados Unidos. Detienen al Panther, líder del cártel Santa Rosa de Lima. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que exista alguna clase de negociación con el PRI para que se apruebe la reforma eléctrica. No hay ninguna negociación, no hay moneda de cambio. Eso nosotros no lo hemos hecho y no lo haremos. Aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Los legisladores tienen que representar al pueblo. El presidente agregó que los funcionarios del gobierno federal acudirán a donde se requiera para explicar la iniciativa. Los servidores públicos del gobierno federal, del Ejecutivo, van a asistir a las cámaras y a donde se requiera, a la academia, a las cámaras empresariales, con los sindicatos, a informar ampliamente. El presidente señaló que la relación de México con Estados Unidos es respetuosa y que se puede invitar a cualquier gobierno sin temor a que haya represalias. No hay problemas. Y nosotros pues somos libres y podemos invitar a cualquier gobierno a que nos visite, como nos invitan a nosotros a ir a otros países. López Obrador informó que fue él quien giró instrucciones de que se diera a conocer la información del caso Ayotzinapa. Di instrucciones que se revelara todo, que se diera a conocer todo, que no se escondiera nada, para que quedara claro que no somos iguales. Entonces, por eso fue esta declaración de encargados de la investigación por parte de las madres, padres, los que tienen que ver con derechos humanos, porque se dio a conocer un documento que entregó la Secretaría de la Defensa. Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, no ha respondido la carta que le envió para pedirle se agilice el proceso de extradición de Tomás Herón para conocer más detalles sobre el caso Ayotzinapa. Le envié una carta, que estoy esperando respuesta, al primer ministro de Israel por un exfuncionario que tuvo que ver con, más que nada, con todas las distorsiones de la investigación, o sea, cómo armaron toda la mentira de la desaparición de los jóvenes. Agenda presidencial. Andrés Manuel López Obrador. Este viernes se llevó a cabo en Palacio Nacional el diálogo de seguridad de alto nivel entre México y Estados Unidos, presidido por el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Ahí López Obrador manifestó el ánimo de fortalecer la amistad y la cooperación para el desarrollo con respecto a las soberanías y señaló que hay condiciones inmejorables para inaugurar una etapa nueva en la relación bilateral. Seamos respetuosos de nuestras soberanías. De modo que yo considero que vamos a poder juntos inaugurar una etapa nueva en nuestras relaciones. Estamos nosotros llevando a cabo una transformación pacífica que consiste básicamente en eliminar, en desterrar la corrupción, que era el principal problema de México. Durante los discursos inaugurales del diálogo de seguridad de alto nivel entre México y Estados Unidos, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, coincidieron en que es tiempo de dejar atrás la iniciativa Mérida. Nacional. Un tribunal colegiado federal le otorgó un amparo a Rosario Robles Berlanga, ex titular de Sedesol y de Sedatu, contra la medida cautelar de la prisión preventiva. El fallo significa que el juez de control, Gánter Alejandro Villar, deberá citar a una nueva audiencia más tardar el próximo lunes para revisar la medida cautelar y, en dado caso, cambiarla por prisión domiciliaria.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, comentó que su bancada está dispuesta a modificar la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr consensos con el resto de las bancadas. El senador también recomendó a los diputados escuchar a los expertos y no precipitarse en aprobarla. Mi recomendación es escuchar, no precipitarse, no cansarse de dialogar y si es necesario mejorar o enriquecer la iniciativa presidencial, hay que hacerlo para lograr un consenso amplio y evitar la judicialización nacional e internacional. Tras ser galardonada con la medalla Belisario Domínguez, la senadora Ifigenia Martínez celebró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que su administración es de izquierda transformada. Además, llamó a la Unidad para el Desarrollo Nacional. Los investigadores Julia Tagüeña Parga y José de Jesús Franco López acudieron ayer a la Fiscalía General de la República. Se trata de 2 de los 31 científicos mexicanos señalados en el caso CONACYT. Ninguno declaró, solo revisaron el expediente y fueron informados por qué los investigan. El titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió este jueves con representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a quienes le ofreció convertirse en un facilitador para mejorar las condiciones salariales de los maestros y que reciban un aumento acorde a la inflación. En su cuenta de Twitter, la dependencia indicó que el funcionario recibió integrantes del CENTE, encabezados por su secretario general, Alfonso Cepeda Salas, para dialogar acerca del pago de salarios, plazas y pensiones del personal docente. A partir del próximo 11 de octubre, el viaje para personas de todas las nacionalidades se permite de nuevo entre México y Gran Bretaña. Ayer, el gobierno de ese país anunció que México salió de la lista roja de restricciones por la pandemia. Los viajeros mexicanos que ingresen como persona no vacunada deberán realizarse una prueba de COVID-19 en los 3 días previos a su viaje a Inglaterra. Economía. La titular del SAT, Raquel Buenrostro, descartó que el órgano recaudador a su cargo intente aplicar una política de terrorismo fiscal con la propuesta de reforma que obligaría a los mayores de 18 años a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Señaló que es una medida preventiva contra las factureras, ya que este tipo de empresas escoge a jóvenes para crear empresas fantasma, robándoles la identidad. Al comparecer ante diputados en San Lázaro, dijo que el registro va a ayudar a evitar robo de identidad, pues se busca darle mayor certeza a la persona cuando se registra y da sus datos biométricos y toda su información llega al buzón. La titular del SAT dijo que todos los mayores de 18 años estarán obligados a registrarse al RFC, pero no tienen que hacer absolutamente nada, ni presentar avisos ni declaraciones, y esto no implica ninguna sanción. Por otra parte, Raquel Buenrostro afirmó que el SAT a su cargo se anticipó a la investigación de algunos de los contribuyentes evasores que aparecen listados en los Pandora Papers, y agregó que incluso el año pasado esa indagatoria permitió al fisco cobrar poco más de 5,800 millones de pesos en impuestos a una sola persona que transfirió dinero a paraísos fiscales. Clima. Para hoy se pronostica que la onda tropical número 35 se desplaza sobre Veracruz, Puebla y Oaxaca y que interactúe con el frente número 2 que se localizará sobre el Golfo de México, ocasionando lluvias intensas en el sureste y torrenciales en el oriente de México, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas, las cuales podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones. También se prevé que la onda tropical número 35 se asocie con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico ubicada al sureste del Golfo de Tehuantepec, lo que reforzará el aporte de humedad hacia el sureste del país. Por otra parte, un canal de baja presión generará lluvias fuertes en el sur y chubascos sobre el occidente del territorio mexicano, con tormentas eléctricas. Un nuevo sistema frontal se aproximará al noroeste del país, produciendo aumento de nubosidad al norte de Baja California y Sonora. Ciudad de México. La jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que el desfile de Día de Muertos se realizará el 31 de octubre, tal como se hacía antes de la pandemia de COVID-19, al preverse para esa fecha la conclusión de la vacunación de adultos mayores de 18 años de edad en la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum expresó que las actividades masivas regresan a la capital del país, como ocurre en otras partes del mundo, como Londres y Nueva York, entre otras, lo que ayuda a recuperar al turismo y los empleos del sector servicios. Información de los estados. Fernando Emanuel N., alias El Panther, presunto líder operativo del cártel Santa Rosa de Lima, fue capturado y quedará a disposición de las autoridades federales, informó la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. La captura del capo se logró con la coordinación entre autoridades federales y estatales. El Panther cuenta con múltiples órdenes de aprehensión por diversos delitos. Al momento de su detención se le aseguró un arma larga y diversos cartuchos útiles de armas de grueso poder.
Personal del Instituto Nacional de Migración puso en resguardo a más de 800 migrantes centroamericanos que viajaban en 6 contenedores de refrigeración de 3 trailers, en lo que posiblemente sea el operativo con más indocumentados asegurados en el país. Cerca de las 10 de la noche de este jueves, los cargueros pasaron por un retén militar en el kilómetro 52 de la carretera nacional Victoria-Monterrey, y al abrir los contenedores, los agentes encontraron a los 800 indocumentados hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. Este jueves fue asesinado durante un asalto en una combi del transporte público de Ecatepec el joven periodista de 24 años Daniel Hernández, quien laboraba como reportero del área de comunicación social de este municipio mexiquense. Daniel Hernández se dirigía a su casa luego de la jornada de trabajo y fue ultimado durante un asalto a escasos metros de llegar a su hogar. A una semana de tomar posesión en el gobierno de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya denunció graves irregularidades en el gobierno anterior, como el contrato de renta de aeronaves que realizó la administración del perredista Silvano Aureoles, que incluía 6 helicópteros y un avión sigiloso, por lo que se pagó un monto de 1,227,865,000 pesos durante 6 años. El contrato fue otorgado por adjudicación directa y la empresa tenía apenas 14 días de haberse constituido cuando se efectuó el acuerdo. Una pipa cargada con gas licuado de petróleo se incendió la noche de este jueves a la altura de la caseta T1 de la autopista Circuito Exterior Mexiquense en el kilómetro 24.3, donde el autotanque volcó y se incendió. No se reportaron lesionados ni fallecidos. El diputado Francisco Eric Sánchez Zavala, presidente de la mesa directiva del Congreso de Morelos, denunció que la legislatura anterior, la 54ª, que terminó funciones el 31 de agosto pasado, debió haber dejado en las arcas del Congreso 15 millones de pesos para el pago de salarios y aguinaldos a los trabajadores a su servicio, algo que no ocurrió. En conferencia de prensa efectuada la tarde de este jueves, el legislador panista denunció que los exdiputados locales tampoco liquidaron al personal de confianza. El diputado Sánchez Zavala no descartó interponer denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción Estatal por el presunto desvío de esos 15 millones de pesos. Habitantes de un fraccionamiento en Acapulco denunciaron que a un mes del sismo de magnitud 7.1 continúan sin recibir respaldo de las autoridades. Un dictamen elaborado por Protección Civil Estatal señala que 177 edificios de la zona no deben ser habitados ante el riesgo de una réplica y debido a que su diseño estructural no garantiza de momento la seguridad e integridad de los moradores, lo cual afecta a más de 600 familias. Los inconformes señalan que a pesar de estar en el censo de la Secretaría de Bienestar, hasta el momento desconocen qué apoyos recibirán y cuándo. Internacional. La periodista filipina María Ressa y el ruso Dmitry Muratov reciben el Premio Nobel de la Paz 2021 por su lucha en la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos en Filipinas y Rusia. Fueron galardonados por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera. En Afganistán, al menos 55 personas han perdido la vida en un atentado suicida contra una mezquita en Kunduz, al norte del país. El atentado se produce 5 días después de un ataque en Kabul contra otro reivindicado por la Organización de Estado Islámico. Por el momento, el atentado no ha sido reivindicado. Es el ataque terrorista más mortífero en Afganistán desde la salida de los últimos soldados estadounidenses y extranjeros el pasado 30 de agosto. Las cifras de fallecidos de momento son provisionales. El ex candidato presidencial, Andrés Arauz, instó este jueves al presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, a que renuncie a su cargo por el escándalo de los papeles de Pandora o a que se inicie un nuevo proceso electoral, al considerar que el mandatario ha perdido toda legitimidad interna y externa. Las propiedades de Lasso en el extranjero, incluido al menos un paraíso fiscal en Panamá, aparecieron en los papeles de Pandora. La lluvia de cenizas provocada por el volcán Cumbre Vieja obligó a las autoridades a cerrar nuevamente este jueves el aeropuerto de la isla española de La Palma, donde la lava continuaba fluyendo sin pausa tras 2 semanas y media de erupción. El aeropuerto se encuentra inoperativo por el momento, ya que hay que hacer trabajos de limpieza de las pistas donde se acumulan las cenizas, indicó a la AFP una portavoz de la gestora de los aeropuertos españoles. Este cierre, el segundo del aeropuerto desde que el Cumbre Vieja entrara en erupción el 19 de septiembre en esta isla del archipiélago atlántico de Canarias, durará en principio toda la jornada, detalló. Tecnología. La consola Nintendo Switch OLED ya está a la venta en México a través de venta en línea. Esta versión de la consola más vendida durante la pandemia tiene pantalla OLED de 7 pulgadas. Además, incorpora un puerto de internet alámbrico en el dock de la consola, soporte ajustable de ángulo amplio y almacenamiento interno expandido de 64 GB. Su precio es de 9,999 pesos.
Twitter ha introducido en su aplicación para móviles una notificación que avisará al usuario si está a punto de unirse a una conversación que puede ser intensa, una función en pruebas que ya adelantó en septiembre. El aviso se está probando en las aplicaciones de Android y iOS, donde se muestra dentro de un recuadro azul debajo del tweet que inicia la conversación, con el icono de una campaña en el que se puede leer que las conversaciones pueden ser intensas. La compañía explica desde su perfil de soporte que para esta notificación tienen en cuenta tanto el tema del tweet como la relación que hay entre el tweet, el autor y quienes responden a él. Espectáculos. Este jueves llegó a los cines mexicanos la esperada secuela de Venom y ya rompió récords de taquilla. Venom Carnage Liberado sigue al personaje de Eddie Brock después de los acontecimientos de la película estrenada en 2018. De acuerdo con un comunicado de Sony, la cinta ya rompió el récord de estreno o cuenta con la mayor apertura en miércoles de la historia y ya es la película más exitosa en su día de estreno durante la pandemia de COVID-19. Antes de triunfar en México, en otros países tuvo números muy positivos y en solo 5 días superó los $100 millones en la taquilla de Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con el comunicado de Sony, se espera que Venom Carnage Liberado supere en México la recaudación de la primera película. Leo Carax, el recién nombrado mejor director en la pasada edición de Cannes, abrirá las actividades en la 19ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia con la proyección de Annette, la cinta producida por el mexicano Julio Chávez Montes. El Festival Internacional de Cine de Morelia cerrará su programación con la proyección de Ghostbusters El Legado. El festival se llevará a cabo a partir del 27 de octubre de este año con sede en Michoacán. Deportes. México perdió el liderato de la clasificación en la eliminatoria mundialista de CONCACAF al igualar a un gol ante Canadá en la cancha del Estadio Azteca. México es segundo del grupo con 8 puntos después de Estados Unidos, que aunque tienen el mismo número de puntos, el equipo de las Barras y las Estrellas cuenta con una mejor diferencia de goles que lo coloca en el primer lugar. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, Randy Arozarena se convirtió en el primer pelotero que conecta un jonrón y se roba el plato en un juego de postemporada. Esto en el juego en el que los Rays de Tampa Bay blanquearon 5-0 a los Medias Rojas de Boston. Y en el otro primer juego de la serie divisional de la Liga Americana, Houston derrotó 6-1 a los Medias Blancas de Chicago. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.